Dale. Muy bien, pues buenos días a todos. Comienzo por agradecer a los profesores Tony y Noreña pues, por la invitación. Eh, Tengo material como para muchas horas, entonces voy a estar tratando de hacer un barrido general eh, por diferentes temas, particularmente temas en los cuales he trabajado. Y de pronto vale la pena contarles un poco muy rápidamente pues cuál es mi bagaje de estudios o académico. Yo soy ingeniero, lo que llaman los gringos, ingeniero eléctrico, con un trabajo de profundización en física. Luego hice una maestría en ciencias de la computación, pero por el lado de diseño de circuitos VLSI y de arquitecturas paralelas. Eh, Y después me metí de lleno en el doctorado en lo que llamamos ciencia e ingeniería de nanoescala. Y hice un par de postdoctorados, uno en UCLA y otro en Caltech, en ese tema. Antes de entrar a la nano, yo trabajaba mucho en teoría de control y en robótica. Eh, entonces, pues van a ver mucho rezago, no rezago, sino mucha historia desde el punto de vista de robótica, lo que hemos hecho nosotros en la Javeriana, porque llevo muchos años en la Javeriana entrando y saliendo. Desde el año 90, 2000, desde el año 90, eh, yo abrí electrónica en Cali y fui el primer director. Después dirigí las dos carreras, sistemas y electrónica, para hasta el 98, cuando empecé a ser decano. Y al término de mi decanatura me fui a vivir a California, a trabajar en una universidad que se llama California Institute of Technology o Caltech, que es de donde están, probablemente ustedes han visto mucho de Big Bang Theory. Se supone que el contexto de Big Bang Theory es Caltech. Y desde el 2006 estoy allá, y desde el 2014 más o menos volví a Cali y a Colombia. Volvimos con el interés de montar el doctorado en ingeniería. Entonces yo viajo, exceptuando en esta época de pandemia, cada mes entre California, entre Pasadena y Cali. Y aquí en Colombia hemos venido consolidando pues unas actividades de investigación bien interesantes, de las cuales pues quiero contarles algunas cosas hoy. ¿Listo? Esto, pues la intención no es hacerlo muy árido en el sentido de entrar pues en ecuaciones o entrar en fundamentos pues muy pesados. La idea es más como darles un primero en amplitud de cuáles son las áreas de trabajo en las cuales me he desempeñado como con ese bagaje, digamos, académico que tengo. Soy un híbrido y mi gran interés realmente siempre ha estado por trascender la disciplina. Entonces, por eso le puse yo a esta charla el título de Trascendiendo Fronteras Disciplinares. ¿Por qué? Porque me parece fundamental que ustedes aprendan a pensar en los problemas, por supuesto trayendo desde su disciplina el conocimiento que tengan, pero tienen que desarrollar la habilidad de poder trabajar con otros que están fuera de la disciplina para resolver problemas de la vida práctica o de la vida futura o de la vida teórica, como la quieran poner. ¿Listo? Bien. Esto es una imagen que en el lado izquierdo está mostrando, en el lado izquierdo, con respecto a la escala que se presenta ahí de dimensión, presenta lo que la naturaleza es capaz de hacer en la nanoescala. Todos saben que es nano, 10 a la Sí, menos señor. 9. Listo. Sí. Entonces, aquí esto es una evidencia muy, muy clara de que nosotros todavía con nuestra ingeniería, con nuestra ciencia, pues todavía no hacemos lo que hace la naturaleza. Como les digo, en la columna izquierda ustedes van a ver que la naturaleza es capaz de hacer dispositivos o sistemas muy complejos desde la nanoescala. Estamos hablando de una milmillonésima de metro. Como referencias, pues ustedes tienen que una hélice de ADN mide más o menos 2,5 nanómetros de diámetro. Ustedes ven que un glóbulo rojo, una célula roja, puede estar del orden de los 8,000 nanómetros. Un pelo humano puede estar entre 80 y 120,000 nanómetros. ¿Listo?
y así sucesivamente, pero tiene una diferencia muy, muy grande con respecto a lo que el hombre ha venido intentando hacer con la electrónica y con todo lo que hemos hecho en el pasado, que es tratar de ensamblar de arriba hacia abajo con precisión. Y esto, de nuevo, es un cambio paradigmático que nos asaltó a nosotros por ahí en el año 96. Ahora les cuento por qué. Porque, pues evidentemente la naturaleza hace cosas que nosotros todavía no somos capaces de hacer, a pesar de que ya tenemos nanoestructuras que tienen, pues, digamos, dimensiones características en nanómetros. Miren, miren, como para darles una referencia de escala, dónde está eh, nuestro régimen de luz visible. Estamos hablando de más o menos unos 400 nanómetros en longitud de onda, lo que nos pone por aquí, ¿listo? Y por debajo de esto, nosotros no podemos ver absolutamente nada eh, por debajo de la mitad de la mínima longitud de onda visible, es decir, más o menos alrededor de 200 nanómetros, no podemos ver absolutamente nada. Entonces, la pregunta es cómo hacemos nosotros para construir estructuras con dimensiones nanométricas que nos permitan eh, realmente saber qué tenemos ahí abajo. Nosotros no podemos ver los átomos, ópticamente no podemos ver nada por debajo de 200 nanómetros. Entonces viene el reto de cómo reproducir y cómo sintetizar materia con un cambio de paradigma importante, que es, en lugar de hacer lo que hemos venido haciendo históricamente, que es reducir materia prima desde lo macroscópico, lo moldeamos, le damos palo, lo calentamos, en fin, hasta que logramos partes que son relativamente de buena superficie, pero en ese proceso generamos mucho desecho atómico y parte de eso nos tienen problemas hoy en día en términos de polución, en términos de agresividad frente al medio, y todo se debe a que tenemos un pobre control de la materia a nivel atómico. Entonces, pues aquí viene el reto y es cómo partimos de una física que probablemente ustedes todavía no han visto, algunos en colegio tuvieron la oportunidad de conceptualizar esto un poco, pero es una física diferente a la que traía Newton de antes de 1900 y la física de Maxwell de ondas. Y es una física que busca precisamente unir esos dos mundos, el mundo de las ondas y el mundo de las partículas, o el mundo de las masas. Y esto pues tiene toda una teoría detrás del estudio de la mecánica cuántica y la física cuántica, que nos trae a hoy a entender que la materia tiene comportamientos tanto de onda como de partícula o como de masa y que son completamente intercambiables. ¿Listo? De ahí nace lo que se llamó la dualidad onda-partícula, que esto fue un muchacho, Louis de Broglie, de 21 años, pero en el año 1921 le gana el premio Nobel por su tesis doctoral en esto. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo todo esto de abrir el campo de la física cuántica? Pues tiene la consecuencia de que toda nuestra física de hoy en día, electrónica, por ejemplo, y de computación, depende estrictamente de esa mecánica cuántica o de esa física cuántica. Nace en 1925 la ecuación famosa de onda electrónica de Erwin Schrödinger, que es esta que vemos aquí, que es una función característica. Ya van a ir aprendiendo ustedes en el programa qué es esto y para qué sirve. Pero explica el comportamiento de las partículas subatómicas principalmente. ¿Listo? Y posterior a él, pues vienen otros, incluyendo Richard Feynman en 1959, que en una charla en Caltech, él era profesor de Caltech y premio Nobel también, pues él describe, este era Richard, describe la posibilidad de que realmente nosotros manejemos la materia átomo por átomo para construir legos moleculares a nuestro antojo y por lo tanto controlando de paso sus propiedades. Aquí me refiero a cualquier cosa que esté hecho de átomos y todo está hecho de átomos. ¿Listo? Entonces, si yo cambio la estructura o la composición de esa materia, yo puedo cambiar todas las propiedades. ¿Listo? Aquí vienen unas diferencias importantes frente a la física clásica. ¿Qué domina en el macroscópico? ¿Qué fuerza nos domina a nosotros en este mundo macroscópico en el que nos movemos? La gravedad. La gravedad, correcto. ¿Qué creen que domina en la nanoescala? La gravedad. No, la gravedad es cero en la escala de los átomos.
son las cargas, son las fuerzas electromagnéticas, ¿listo? Las electrostáticas. Eso es lo que mantiene la materia en cohesión o en desarreglo y en disociación. Y son fuerzas muchísimo, muchísimo más grandes en magnitud que la fuerza de gravedad, ¿listo? Entonces, nosotros en esta época empezamos a pensar, y esto fue en el año 96 más o menos, yo estaba terminando mi tesis doctoral y estaba en un laboratorio que se llama Laboratorio de Propulsión a Chorro, del cual les hablo ahorita un poquito más adelante, en California también, y empezamos a decir, bueno, yo venía de robótica y dije, pues trabajemos en tratar de desarrollar un manipulador atómico, ¿por qué no? ¿Listo? Si finalmente Feynman proponía que nosotros podemos ensamblar legos moleculares a nuestro antojo, ¿por qué no los tratamos de diseñar? Y empezamos con sistemas como estos. Entonces, aquí al lado izquierdo ven ustedes una bomba de átomos de neón. Esto es todo predicho con mecánica cuántica, el comportamiento. El componente azul que ven aquí es un gas de neón a alta presión. Ven aquí un rotor, un helicoidal, y ven un estator de una bomba que parece una bomba de agua. Aquí viene nuestro gas a presión y él efectivamente entonces logra hacer lo que necesitamos hacer, que es bombear átomos en función de la rotación de este helicoidal. ¿Listo? Y empezamos a diseñar otras cosas, entonces un sistema de engranajes planetario, que es muy similar a lo que usan los carros en las cajas de cambios, pero todo esto en la escala nanométrica. Y hay unas diferencias radicales frente a lo macroscópico, entre ellas que pues las frecuencias de operación son muchísimo mayores. Yo puedo llegar a medio trillón de revoluciones por segundo aquí en este caso, mientras que si vemos un motor de un carro Fórmula 1, pues estamos girando a 21.000 revoluciones por minuto. Entonces la diferencia de magnitud es tremenda. Pero hay otras dificultades y es que ya empezamos a lidiar con las fuerzas electrostáticas, con las electromagnéticas, que son las que definen cómo interactúan los átomos entre sí. Entonces nos pusimos a la tarea de diseñar un manipulador y esto es lo que llamamos un manipulador, una plataforma de Stewart. Esto es un manipulador paralelo, tenemos unos ejes que confluyen en un efector final y que dependiendo de cómo mueva estos engranajes de acá, pues yo puedo mover este señor así, así, cambiar la orientación como yo quiera. Pues en lo macroscópico esto funciona, pero en lo nanométrico nos dimos cuenta que el diseño era prácticamente imposible y lo que tienen es un manipulador con un Alzheimer bárbaro, ¿listo? Vibraba más que moverse. Bueno, entonces aquí nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo mal. ¿Y qué estamos haciendo mal? Pues copiando lo macroscópico, tratando de llevarlo a lo nanoscópico cuando el comportamiento de la materia es muy diferente en la escala nanométrica. Y empezamos a pensar en lo que hace la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace mejor la naturaleza? Hace esto muy bien, autoensamble. Con unas reglas muy básicas de autoensamble, yo puedo armar sistemas muy complejos, tan complejos como nosotros mismos. Entonces, el ejemplo más claro lo tienen en lo que son ustedes. Ustedes son materia armada a partir de un conjunto de ensamble que está ¿dónde? Un conjunto de instrucciones de ensamble que está ¿dónde? ADN. Entonces, nuestro ADN es el que define cuál es el conjunto de instrucciones propio que tiene cada quien. Y hay unas maquinitas moleculares que están en las células, ¿listo? Un conjunto impresionante de máquinas que están tanto en el núcleo como en el citoplasma celular para ensamblar. Y ensamblan proteínas, esas proteínas ensamblan células, las células ensamblan órganos, los órganos ensamblan organismos. Entonces empezamos a pensar de esa forma. Y aquí les muestro un ejemplo, este no es mío, ¿listo? De Samuel Stubbs. Sam está en Northwestern, en Chicago. Y este es un ejemplo muy, muy concreto de algo autoensamblado que puede utilizarse para beneficio y para muchas aplicaciones. Él desarrolló este péptido, un nanopéptido, que es una molécula, lo que llamamos anfifílica. Por un lado le gusta el agua, por otro lado no le gusta el agua. Entonces, cuando yo la meto, la introduzco en agua, ella va a tratar de autoensamblarse para esconder la parte hidrofóbica del agua. ¿Listo? Y genera estos túbulos autoensamblados. Y si ustedes lo miran bajo un microscopio de fuerza atómica, pues esto es lo que van a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Sam? Él cogió esto y lo funcionalizó es que lo metió en solución con
células neuroprogenitoras, estamos hablando de células de neuronas, que tienen la capacidad de reproducir sin especializarse todavía en un circuito particular de neurona. ¿Listo? Y él dice entonces, pues ya con ese hidrogel, va a intentar recuperar una fractura dorsal, una fractura de espina dorsal. ¿Y qué es lo que logra? Miren este ratoncito. Lo que fracturaron arrastra en las su espina patas, dorsal, está paralizado totalmente en el modelo. Los traseros, y luego se le inyecta esta solución de nanofibras funcionalizadas con células neuroprogenitoras y a los 7 días el ratoncito, después, pues, el ratón camina de nuevo, con un solo tratamiento. Las traseras. ¿Listo? Entonces empezamos a pensar de esa forma, cómo ensamblar de abajo hacia arriba. Y empezamos con otros proyectos. Entonces, por ejemplo, hay un tejido que es supremamente difícil de recuperar y es el tejido cartilogénico en cualquiera de sus formas. En discos de espina dorsal, en las articulaciones como rodilla. Es un material impresionante en su diseño mecánico y en su capacidad de carga. El cartílago es capaz de soportar cargas directas uniaxiales, es decir, en una sola dirección, que superan los 30 megapascales, que es una medida simplemente de capacidad de estrés. Pero parte de lo que no se entendía cuando empezaba todo el mundo a pensar por qué no podemos producir cartílago artificial es cuál es la estructura atómica o la estructura de nanoescala del cartílago. Y entonces resulta que si ustedes cogen algo como el cartílago articular de rodilla, y ustedes van bajando en escala hasta que llegan a la escala nanométrica, se van a encontrar con una estructura hecha de colágeno. Entonces tienen unas fibras de colágeno, y esas fibras de colágeno las amarran en una matriz tridimensional unas proteínas que se llaman proteoglicandos y forman esta matriz tridimensional relativamente densa de colágeno. ¿Cuál es digamos, qué es lo interesante del cartílago? Pues que está lleno de agua. Y el cartílago, a pesar de tener 82%, dependiendo de dónde lo cojan en el cuerpo, de contenido en peso de agua, tiene esa capacidad viscoelástica, esa capacidad de soportar cargas mecánicas muy altas. Estos proteoglicandos o estas proteínas que unen esto en una matriz tridimensional son hechos de un polímero que se llama ácido hialurónico y tiene unas cadenas laterales que están cargadas negativamente. ¿Listo? Tienen carga negativa. A ver, me devuelvo aquí que se me... Esta carga negativa lo que hace es que cuando ustedes ponen esta fase sólida del cartílago en presencia de agua, las cargas negativas van a traer el agua y el ¡pum! Se infla de agua. Entonces, apenas entendimos eso, empezamos a tratar de desarrollar un cartílago sintético, ¿listo? Para tratar de reproducir las propiedades de ese cartílago sintético. Miren algo importante del cartílago. Si ustedes tienen una lesión de cartílago de rodilla, por ejemplo, aquellos que jugamos fútbol, 75% del cartílago, ¿listo? Puede adaptarse a algo que llamamos fibrocartílago y se demora más o menos unos 2 años haciendo eso. No recupera sus propiedades viscoelásticas. Por el otro lado, el hueso en 35 semanas se recupera completamente. Y hay unas particularidades, y es que esta matriz que ven ustedes aquí no tiene vascularización, no hay sangre, no tiene neuralización, no hay neuronas, no hay ningún sistema de sensado. Y no tiene sistema linfático también. Entonces, ninguno de nuestros sistemas de transporte celular están presentes en el cartílago. Por eso es que no se reproduce y no es capaz de recuperarse el cartílago. Entonces, una vez ustedes lo pierden, pues les queda la opción de rezar y tratar de ver cómo mitigan el dolor que produce el contacto hueso a hueso, que es lo que trata de mitigar el cartílago. Bueno, entonces, el reto era cómo logramos algo sintético y logramos desarrollar un cartílago artificial a punta de hidrogeles poliméricas. Un polímero no es otra cosa que un componente químico que se repite en una cadena serial y tenemos múltiples cadenas de estas enredadas, metidas en agua, y la estructura, los nudos que forman entre los polímeros, entre estas cadenas, le dan tensión y capacidad pues, de compresión al cartílago. Y pudimos desarrollar un cartílago artificial que tiene una capacidad de carga que supera, en este caso usamos 2 componentes de polímeros, y si ustedes miran la capacidad de cada
componente polimérico de soportar carga pues es muy baja, no llega ni al 1 megapascal. Pero si los metemos los dos en una sola red de hidrogel, una hidrogel compuesta de dos, vemos que ya podemos exponencialmente mejorar la respuesta del producto, del compuesto de dos polímeros. Y encontramos cuáles eran las raíces atomísticas, digamos, de este mejoramiento. Bueno, y así sucesivamente seguimos, y mucho de lo que estamos tratando de hacer hoy es precisamente entender cómo funciona el autoensamble y cómo funcionan las máquinas moleculares para coger estas instrucciones muy sencillas desde el ADN y empezar a hacer ensambles más complejos. Entonces, pues uno de los trabajos que he estado haciendo por muchos años es cómo desarrollar lectores de ADN rápidos. Ustedes todos habrán oído hablar del genoma humano. Ese genoma, el primer genoma completo se demoró 8 años, que fue el genoma del director del proyecto del genoma humano, que se llama Craig Venter. Por allá en el año 2014, 2015, trabajé en unas patentes sobre el desarrollo de nuevas tecnologías para leer electrónicamente con un dispositivo, una especie de transistor, las bases nucleicas de un ADN cuando está pasando por un nanoporo. Si yo tengo una membrana y paso el ADN por esa membrana y estoy leyendo cuando están pasando las bases con corriente de tunelamiento electrónico, leemos qué base pasa. Entonces ahí me da una firma electrónica en corriente que me permite distinguir cada base. ¿Listo? Y pues hemos empezado a trabajar muy fuertemente entonces en entender no solo desde el punto de vista genético y biológico cómo se ensamblan las cosas a partir del ADN, sino cómo podemos modificarlas para cambiar las propiedades. A lo que vamos es esto: el cuerpo es capaz de autoensamblarse porque tiene un conjunto de maquinaria molecular y tiene un conjunto de ensamble, de instrucciones de ensamble muy claro. Pero esto mismo lo podríamos hacer en teoría para materiales sintéticos. Es decir, cómo desarrollamos materiales que tengan un genoma propio. A eso le denominamos típicamente materiómica, y es como, por ejemplo, crecer un cemento y buscar las propiedades o ajustar las propiedades del cemento para que él se autoensamble y permita la dureza, en compresión, en tensión, que el cemento tradicional no tiene. Y desarrollar otros materiales sintéticos. Entonces, parte de lo que les voy a mostrar ahora está orientado a esto. No me voy a quedar mucho aquí. Esto era explicando cómo pues, funciona el sistema, el organismo tradicional humano o animal. Yo parto de cromosomas. De esas cromosomas, pues ahí está mi ADN enrollado. Yo tengo unas maquinitas intranúcleo, en este caso una polimerasa que coge y abre la hélice de ADN y lee una de las dos secuencias complementarias para extraer el código genético, y luego saca un gen, por ejemplo, la secuencia de un gen, la saca del citoplasma. Esta es mi pared de núcleo, mi citoplasma está acá y por acá van a salir los ADNs o los ARNs, perdón, que son ácidos ribonucleicos. Y salen al citoplasma celular, ¿listo? Y en el citoplasma tenemos otras maquinitas muy interesantes. Una de las más interesantes para mí es esta que se llama el ribosoma. El ribosoma, los que vieron biología de colegio, lo que hace es coger esta secuencia de ARN mensajero que viene del núcleo celular, la va a leer y la va a comparar con unos, lo que llamamos transfer RNA, unos compuestos pequeños que están en el citoplasma celular que contienen todos los aminoácidos. Entonces, estos tRNs, que ya les muestro la forma, tienen en un extremo el aminoácido. Entonces, dependiendo del aminoácido, pues hay una secuencia específica aquí de adenina, timina, guanina o citosina. ¿Listo? Y esta es la que me sirve para comparar con lo que venga aquí en la cadena de ADN. Entonces, el ribosoma compara cada uno de estos codones y si hay un match de complementariedad, entonces él dice, bueno, entonces tengo que enlazar este aminoácido con este y luego con este, y él va armando una cadena polipéptida o polimérica, que es pues del principio de las proteínas. Así se sintetizan todas las proteínas. Este es mi tRNA. Aquí en un extremo tiene el aminoácido y esta es la parte de comparación para el ribosoma. Y miren, pues él sintetiza todas las proteínas del cuerpo.
Esta es la estructura del ribosoma ya molecular. Le dio el premio Nobel a Ramakrishnan en el 2009. Encontrar la estructura. Y hoy en día ya podemos hacer lo mismo que hace ese ribosoma sintético para producir polímeros. Esto se llama, esto es un ribosoma sintético para producir polímeros industriales que tienen propiedades que la química tradicional no nos da. ¿Listo? Bien. Hay otras cosas, esto me lo voy a saltar, y es cómo estamos usando el silenciado de genes para resolver enfermedades. Resolver la expresión mala de un gen que conduce a una enfermedad. En este caso son enfermedades como el cáncer y enfermedades inflamatorias. Esta es una herramienta muy reciente que desarrollaron básicamente hay una pugna todavía entre MIT y Berkeley por la patente de esto, se llama CRISPR-Cas. Y CRISPR-Cas9 es un mecanismo que se le hizo reingeniería de las células de una bacteria muy común que es la de E. coli. Y lo que se entendió entonces es cómo es el mecanismo de protección de las bacterias ante los virus. Y lo que se hizo fue hacerle reingeniería a eso para permitir entonces nosotros tener una herramienta con que modificar el genoma de una persona, de una planta, de lo que sea. Y ya podemos entrar entonces al núcleo de la célula y hacer modificaciones selectivas por segmentos para corregir mutaciones genéticas o mejorar funciones, etcétera, etcétera. Esto me lo va a saltar. Bien. Estos ya son trabajos que hemos venido haciendo desde JPL. Entonces, como les digo, JPL es parte, lo administra Caltech para NASA. Y con JPL vengo trabajando hace unos años en dos misiones concretas. Una que se llama la misión de Cassini-Huygens. La misión de Cassini-Huygens fue la misión a explorar Saturno y las lunas de Saturno. Y la misión de Europa Clipper, que sale ahora en el 2023. ¿Qué es lo que viene haciendo NASA en toda esta historia que lleva NASA, que son más ya de casi 50 años? Lo que está buscando es, pues, dónde puede albergarse vida como la conocemos nosotros o dónde puede haber vida como la conocemos. Y en este momento, después de toda esa búsqueda, solo hay dos cuerpos en el espacio que cumplen los tres criterios. Uno es que tiene que haber acceso a agua líquida, acceso a orgánicos, y el tercero es que tiene que haber una fuente de energía. Y solo hay dos cuerpos en el espacio. Uno que se llama Enceladus, que es una luna de Saturno, y otro que se llama Europa, que es una luna de Júpiter. La misión de Cassini-Huygens se lanzó en el 97, llegó en el 2004 y empezó a mandar datos de un componente que se llama el espectrómetro de masa, que está midiendo, lo que hace la nave es pasar por la atmósfera, flota por toda la atmósfera a toda velocidad, a hipervelocidades, y muestrea la composición de esa atmósfera. ¿Por qué es interesante Enceladus? Porque tiene un plume, tiene una especie de geyser permanente en el polo sur, donde está mandando una columna de humo permanente hacia el espacio en el polo sur. Eso lo que indica es que el núcleo de esa luna es criovolcánico, muy similar al de la Tierra, y que como toda su superficie está cubierta de hielo, pues en alguna parte tiene que haber agua líquida, hielo de agua, ¿no? Entonces, pues nosotros entramos en cómo explorar el muestreo de orgánicos y el efecto del impacto de hipervelocidades. Estas naves están volando a través de estas atmósferas a velocidades que pueden llegar a los 100.000 kilómetros por hora. ¿Listo? Y típicamente estamos hablando de 6 a 20 kilómetros por segundo. Entonces, ¿qué le pasa a la materia? Pues en estos casos, pues que se disocia de muchas formas diferentes y genera fases de la materia, como por ejemplo plasmas, que nosotros pues tenemos que entender muy bien para poder muestrear y poder entender la composición orgánica, digamos, de esas atmósferas. Entonces, en eso hemos venido trabajando. Estos son datos de Cassini. Esto nos llevó a diseñar o rediseñar el nuevo espectrómetro que va a ir en la misión de Europa Clipper. Y encontramos, y ahora estamos trabajando precisamente en cómo entender el impacto ya de orgánicos que están embebidos en clústeres pequeños de hielo. Esto lo vamos a publicar esta semana, creo yo.
y esto es entender cómo el impacto de hipervelocidades de moléculas orgánicas pues, puede dar a fragmentación y puede dar a otra cantidad de cosas. Entonces, este lo estamos mandando, este artículo, esta semana a Astrobiología. Y de nuevo, pues es un proyecto interesante porque nos permite predecir y definir cuáles deben ser los parámetros de la misión, entre ellos a qué velocidad deben muestrear máximo. Y nos dimos cuenta que no pueden muestrear en el espacio más allá de 4 a 6 kilómetros por segundo. ¿Listo? Si exceden estas velocidades, y esta es la conclusión principal de este artículo, van a estar fragmentando cualquier orgánico que vaya embebido en el hielo. ¿Listo? Aquí ven ustedes un impacto a 5 kilómetros por segundo. El hielo se destroza, por supuesto, y muchas de las moléculas de agua también se fragmentan. Y este aminoácido, que es alanina, pues no le pasa nada a pesar del impacto a altas velocidades. Entonces aquí están los límites. Establecimos que nuestro bracket en este momento está más o menos entre 4 y 6 kilómetros por segundo. Y pues vienen otras misiones. Esta es muy interesante porque ya no usa el concepto de un espectrómetro de masa montado en una nave que va a toda velocidad, sino el concepto de poder bajar a la atmósfera lento y hacer muestreo lento en la atmósfera. Este es Dragonfly. Esta es la próxima misión a Titán, que es una de las lunas de Saturno, y ya es, como ven ustedes, un dron. Y el dron va a poder muestrear a baja velocidad y muestrear composiciones a diferentes alturas sobre la superficie de la Luna. Esto me lo voy a saltar. Esto también, esto es básicamente otras cosas que hemos hecho. Este es un proyecto muy interesante. Me voy a tomar unos 5 minutos más, Luis, o Luises. Este es un proyecto de DARPA, que fue una competencia en Estados Unidos para desarrollar una solución para los misiles buscacalor del gobierno estadounidense. Esos misiles están cubiertos con un domo transparente y adentro del domo está una cabeza electrónica que busca por calor, por infrarrojo, fuentes de calor para poder direccionar el misil. El problema es que ese domo está hecho de un material que se llama zinc sulfide y es un plástico, entre comillas, que se degrada si yo paso los 200 millas por hora en vuelo, por abrasión con la lluvia, por arena, etcétera, etcétera. Entonces, se les estaban perdiendo los misiles muy costosos porque se opaquizaba el domo. ¿Listo? Entonces, el reto que nos pusieron fue cómo crecer diamante cristalino a menos de 100 grados centígrados. ¿Listo? Industrialmente, el diamante se crece a 900 grados centígrados, entre 900 y 1500 grados centígrados, el sustrato. Entonces, eso nos puso un reto tremendo y empezamos a entender la química de baja energía para poder crecer materiales duros a temperatura ambiente. Estamos hablando a 25 grados centígrados. ¿Listo? Y aquí demostramos, por ejemplo, el crecimiento de nitruro de galio. Nitruro de galio es lo que se usa hoy en día en todos los LEDs a temperatura ambiente. Y lo que hicimos ahí es, en vez de usar temperatura, empezamos a usar lo que se llaman la energía de estados excitados electrónicos. Y es los electrones que están participando en enlaces covalentes, cómo hacemos para excitarlos selectivamente para que disocien ese enlace. Y entendimos cómo hacer eso a través del uso de electrones de baja energía. Entonces, en vez de inyectar temperatura, lo que inyectamos es un haz de electrones de baja energía que selectivamente ayudan a que las barreras de disociación de enlaces covalentes se disocien fácil. Y empezamos pues a crecer cosas, digamos, materiales duros a temperatura baja. Plasmónica, esto me lo voy a saltar, esto es el futuro de cómo resolver el problema de conectividad en circuitos electrónicos. En vez de tener que tener entramados que ocupan mucho espacio, es cómo logramos hacer interfase entre la luz y materia física, pues ya con peso, como por ejemplo superficies metálicas con electrones y demás. Me lo voy a saltar. Este es un programa nuevo que tenemos aquí en Colombia que se llama Ómicas. Este programa es uno de los programas estratégicos que tiene el gobierno nacional para desarrollar 5 áreas, que son salud, energía, alimentos, sociedad y energía. Esas son las 5 áreas estratégicas. Somos 17 instituciones. La institución líder es Javeriana Cali.
ahí estamos, pues, muchas personas. Yo soy el director científico, Luis Eduardo es el subdirector de fortalecimiento institucional. Y lo que queremos aquí es resolver un problema diferente, y es el problema de alimentos para una población que está creciendo exponencialmente a una tasa muchísimo más alta de la que podemos producir alimentos. Esto implica que nos vamos a quedar sin cómo producir para alimentar la población. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos tratando de entender los organismos vivos plantares. Esto es una mata de arroz. Entender cómo estas plantas responden a los estreses externos. Y estos estreses pueden ser físicos o pueden ser biológicos, un virus, por ejemplo. Para ello tenemos que entender cómo la planta traduce lo que sensa desde su superficie, en cualquiera de superficie, puede estar por debajo de atmósfera, es decir, en suelo o en atmósfera, y cómo lleva toda esa información hasta abajo al núcleo celular, donde está el conjunto de instrucciones que le debe decir a la planta cómo responder a ese estrés. ¿Listo? Entonces, esto es un programa de 7 macroproyectos que buscan entonces entender estas rutas de señalización y modificar la respuesta de la planta para hacerla más tolerante a esos estreses. Este es un proyecto de 4 o 5 años, donde hay un ejercicio muy importante desde lo experimental, desde abajo de la parte molecular hasta la parte computacional. Hoy en día, el desarrollo de nuevas variedades, digamos, de agrícolas, se demora entre 11 y 12 años. Una variedad nueva de caña se demora alrededor de 11 años. Lo que pretendemos nosotros es hacer la caracterización de toda esta jerarquía ómica, que son las áreas de estudio de la biología, embeber todos esos modelos computacionales y que los computadores nos permitan reducir ese tiempo a 6-7 años para mejorar plantas. ¿Listo? Me lo voy a saltar. Esto es parte de lo que estamos haciendo en uno de los proyectos, que es Julián Colorado, que es alumno de Javeriana Cali, ahora es profesor en Javeriana Bogotá. Julián está liderando lo que se llama fenotipificación en ómicas. Y fenotipificación es poder usar ¿Me oyen? Hola, sí, hola. pero sino que Sí, pero sonaba mientras el el video video, bailas. entonces no se alcanzaba el su voz. Ok. Bueno, entonces lo que se hace en este proyecto es estamos usando, Julián usa drones para caracterizar cultivos. En Cali estamos desarrollando plataformas o estaciones de medición de variables de tierra, atmósfera y planta. Se está desarrollando también un vehículo autoguiado para moverse sobre los surcos de un cultivo y caracterizarlo completamente. Me voy a saltar esto. Estamos en el proceso de consolidar un instituto en ciencias ómicas, ya se compró la casa, estos son los renders, esto queda ahí al lado del CDL, y este instituto va a trabajar en todos los componentes de la parte de semiconductores para sensores de biomarcadores, hasta la parte de genómica y la parte pues ya de desarrollo de nuevas variedades. Me voy a saltar este fue un proyecto que hicimos para detección rápida de influenza y se los voy a mostrar porque viene muy en relación con algo que estamos haciendo ahora para responder a lo del coronavirus. Este es otro proyecto que tenemos con Colciencia para detección rápida de compuestos orgánicos volátiles en personas asmáticas. Entonces, mucho del trabajo que estoy impulsando en Cali en este momento tiene que ver con detectar concentraciones muy bajas de analitos o moléculas que den indicación de estados de salud. Entonces, cuando ustedes van a una clínica, lo primero que hacen es sacarles sangre para poder ver cuál es la composición de la sangre y qué marcadores hay ahí que nos indiquen enfermedad. Pues yo lo que vengo insistiendo hace un tiempo es que yo puedo sacar exactamente lo mismo del aliento de una persona. ¿Listo? En vez de tener que pincharlo y sacarle sangre, yo puedo medir las moléculas en muy baja concentración directamente del aliento exhalado. Y esto lo estamos probando midiendo
NO, que es óxido nítrico, en el aliento de una persona, que nos va a indicar el nivel de inflamación de los alveolos, de los bronquios pulmonares. Aquí estamos desarrollando nuevos materiales, este es fosforeno, y estamos desarrollando dispositivos, arreglos de sensado para esas moléculas de muy baja concentración en aire, ¿no? Este es un proyecto que nos acabamos de ganar hace unas semanas. Fue el ganador de lo que llamó el gobierno MinCienciatón. Esto es un proyecto que busca responder a la pandemia y muy heredando los resultados que obtuvimos para influenza, que podemos detectar influenza en menos de 5 minutos usando un sensor electroquímico. Propusimos detectar el coronavirus directamente en la saliva de una persona o en el fluido nasal de una persona. Esto es muy diferente a las técnicas de medición rápida que encuentran ustedes hoy en día en los hospitales, que se basan en medir la respuesta inmune de la persona al virus. Eso tiene un gran inconveniente, y es que la respuesta inmune para un virus nuevo hay que construirla, y eso se demora mínimo 7, 8 días. Y en ese transcurso la persona es contagiante, es portadora contagiante. Y por eso el coronavirus nos tiene donde nos tiene, porque es muy contagiante, la tasa de contagio es alta, tiene un tiempo de incubación lento, y pues no hemos podido hacer diagnóstico rápido temprano. Este sensor lo que busca es exactamente eso. ¿Listo? ¿Cómo? Aquí se los muestro rápidamente. Lo que buscamos es sacar con un copito una muestra de saliva o de fluido nasal. Eso se pone en una solución buffer. Eso luego se lleva a un electrodo que fabricamos, que está hecho de diamante, dopado con boro para metalizarlo. Lo funcionalizamos con unos ligandos. Estos ligandos luego son selectivos y se asocian al anticuerpo del coronavirus o a una de las proteínas principales del coronavirus. Este anticuerpo lo producimos sintéticamente en el laboratorio, y lo que pasa es que cuando viene el virus y la proteína Spike, que es esta que le da la coronita, nosotros podemos asociarla directamente al anticuerpo y luego tomar una medida de impedanciometría sobre ese electrodo para saber si hay o no enfermedad. Entonces, en menos de 5 minutos detectamos el virus, la presencia del virus, que es el antígeno, no la respuesta inmune, porque todavía no la hay. ¿Listo? Entonces, este es el proyecto. Este proyecto pues nos dieron 2.000 millones. Ahora estamos entrando en una fase 2 con el gobierno, mirando la posibilidad de extender esto a un estudio clínico fase 2, ya para certificar el instrumento. El instrumento es algo de este tamaño. Miren, esto es como un llavero. Estos son los electrodos. Si tengo cámara se los puedo mostrar ahorita, pero este es el electrodo. Y miren la dimensión. Esta es mi uña. Este es un electrodo de diamante dopado con boro. Y tenemos unos nuevos que son de diamante dopado con boro y con grafeno, que es un material muy interesante para hacer detección. Bueno, este es otro proyecto que también tenemos de Colciencias, de MinCiencias, para desarrollar nanogeneradores eléctricos con materiales que sean piezoeléctricos. Material piezoeléctrico es un material que si yo lo deformo mecánicamente, él me produce energía eléctrica. O que si yo le aplico energía eléctrica, él se deforma mecánicamente. ¿Listo? Entonces estamos usando polímeros. Yo creo que ya aquí lo dejamos. Y pues tomo preguntas o digamos preguntas o inquietudes que puedan tener, y podemos seguir en otro momento cuando quieran. ¿Listo? Yo creo que como vimos todos, yo creo que tenés tiempo para días de charla, Andrés. Sí. Pero Pues, esto es un abrebocas para que los estudiantes de primer semestre vean qué tipo de profes tenemos en la Javeriana, como para que se motiven magnífico. y los contacten ustedes más adelante. No sé, un par de preguntas, muchachos, o una pregunta para que alcancen a luego pasar a sus otras asignaturas. Tiene que ser necesariamente el proyecto ese del COVID. Tiene que ser con diamante. No, entonces a ver, ¿qué tiene de bueno el diamante? Pues primero que está hecho de puro carbón y es completamente biocompatible. Entonces yo lo puedo introducir en el cuerpo y no hay ningún problema. Segundo, el diamante es un semiconductor. Entonces, si yo logro bajarle lo que se llama la brecha de banda semiconductora, hacerla más bajita, dopándolo,
entonces ya puedo hacer un transistor de ese diamante. ¿Listo? Y puedo hacer un transistor que me sirva para detección. Entonces, obviamente sigue eso siendo muy costoso, porque producirlo todavía es costoso. Entonces, estamos tratando de irnos a electrodos impresos con screen, pero igual tiene que ser de un material semiconductor. Entonces, en eso estamos ahora. El proyecto empieza esta semana y estamos tratando de lograr pasarnos de diamante a grafeno, que ya lo podemos producir in-house también, y la opción de impresos la tenemos antes de diciembre. Esperamos llegar antes de diciembre a impresos. Tengan en cuenta algo. Este virus no se va a ir, ¿ok? Nosotros necesitaremos pruebas rápidas, bien sea para este o para los próximos virus que vengan, porque finalmente, si no logramos detección temprana del antígeno, del virus directamente, sobre todo con estos virus nuevos que están siendo eventos zoonóticos importantes, es decir, de virus que vienen de animales y saltan al hombre sin ningún problema, pues vamos a necesitar este tipo de plataformas. No solo como plataformas clínicas, sino para que ustedes eventualmente puedan hacer su diagnóstico en casa con un sensor portable que está conectado a su celular y que puedan tener entonces cómo medir diferentes variables biológicas, no solo estas que son, digamos, externas, son patógenos externos, sino también estados biológicos como la glucosa que hoy en día ya se mide y como otras cosas. Bien, Profe, yo no sé si ¿cómo ustedes, muchachos, tienen que salir a otra clase. ¿Sí? Otra pregunta más, quizás, y ya terminamos. Dale. Profe, ¿cómo así que son reutilizables? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo así que son reutilizables? Son hechos de diamante, entonces yo puedo lavarlos para poder probar a otra persona, la saliva de otra persona. Ya. El diamante no se degrada con agua, pues. Pero, o sea, hay que hacer una desinfección, pues, para... Se hace un lavado, ¿sí? Con una solución que llamamos una solución buffer de PBS, y esa solución me remueve el virus previo. Yo uso el mismo instrumento para leer la respuesta impedanciométrica, la impedancia, pues, o la respuesta eléctrica de ese electrodo, para garantizar que no haya nada en el electrodo, nada del paciente previo. Bueno, gracias. ¿Listo? Igual que con Camilo, yo creo que con Andrés también pueden enviarle un correo electrónico o a través de mí me pueden mandar sus dudas, sus intereses. Cualquier cosa, ahí les pongo la información de contacto. Sí. ¿Listo? Como ven, Andrés mantiene muy ocupado, así que no responderá de una, pero usualmente responde rápido. Andrés, muchísimas gracias por la charla, muy buena como siempre. Te he visto más o menos unas 354 charlas y cada vez aprendo más y me salen muchas dudas. Muchísimas gracias. Bueno, no, ustedes. Gracias, muchachos, por Hasta estar luego, acá. profe. Espero les haya Muchachos. gustado las 2 charlas que tuvimos. Podrían ser más tiempo, pero bueno, hay que dar cabida también a todos los profesores que tenemos en la facultad y otros invitados. Hasta la próxima. Espero que nos conozcamos en persona pues pronto. ¿Listo? Claro, gracias. Mucha suerte, muchachos. Hasta luego. Cuídense. Chao, profe. Chao, Luego. muchachos. Hasta luego, muchas gracias.